Aunque la electricidad es la fuente de energía más utilizada para las actividades diarias, tanto a nivel doméstico como laboral, muy pocos saben qué tan peligrosa puede ser, ya que no la podemos oler, ver, escuchar o tocar. Además, está presente en todas las tareas propias y no propias del oficio, las cuales pueden ser rutinarias y no rutinarias. Sobre todo en estas últimas es donde más se ha expresado el riesgo y donde menos identificado está el peligro. El contacto con la electricidad puede presentarse de dos formas. Directa, cuando nuestro cuerpo tiene contacto directo con conductores activos o partes energizadas de una instalación eléctrica. Indirecta, cuando entras en contacto con partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas, pero en condiciones de falla de los aislamientos se pueden energizar. En ambos casos, el contacto con la electricidad puede dejar como resultado la electrocución, con consecuencias degenerativas o hasta la muerte. El riesgo derivado de la energía eléctrica es aquel que incluye choque eléctrico, quemaduras por arco eléctrico, incendios o explosiones. Ante una descarga de electricidad, el cuerpo humano actúa como un conductor entre dos puntos con diferente potencial, y es el pasaje de esta corriente lo que genera graves consecuencias, incluso la muerte. En el ámbito laboral, los empleadores deben adoptar todas las medidas necesarias para que la utilización o presencia de la energía eléctrica no implique un riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. Por otra parte, los trabajadores que habitualmente usan equipos y/o instalaciones eléctricas deberán inspeccionar visualmente las instalaciones, máquinas o aparatos eléctricos antes de su utilización. Informar a su superior en caso de detectar fallas en los mismos. No realizar reparaciones de equipos e instalaciones si no cuentan con habilitación profesional y autorización por parte de la empresa. Realizar un uso responsable de las instalaciones y equipos eléctricos. En caso de accidente eléctrico, independientemente de que se observen o no daños visibles, es necesario recibir atención médica urgente, ya que podrían existir lesiones internas. Recuerda que el hierro, el agua, el cobre y el aluminio son algunos de los conductores eléctricos más comunes y tú puedes estar utilizándolos en tu labor diaria. Es importante tener en cuenta las distancias seguras entre las personas, los objetos manipulados, las líneas eléctricas y los elementos usados en la transmisión. Te recordaremos las distancias mínimas de seguridad que debes aplicar en los trabajos con redes eléctricas para la prevención de accidentes laborales. De acuerdo a la normatividad de redes eléctricas, existen unas distancias mínimas de seguridad según el nivel de tensión, las cuales siempre deberán cumplir las personas calificadas al momento de realizar la tarea. Existen 4 clasificaciones de nivel de tensión: baja, media, alta y extra alta. En cada nivel puedes verificar la distancia mínima que debes cumplir según la tensión nominal. Recuerda siempre, antes de iniciar la tarea, conocer el nivel de tensión nominal para conservar la distancia mínima requerida. Dentro del RETIE tenemos tablas y en el artículo 13 está todo lo que es distancias de seguridad. Y dentro del artículo 13 tenemos la tabla 3.7 que habla de las distancias mínimas para trabajos en o cerca a partes energizadas. ¿Y qué nos dice? Nos dice, si tenemos partes móviles expuestas, debemos estar por lo menos a 3 metros de redes eléctricas, por decir algo, aquí de 50 voltios a 300 voltios, de 301 voltios a 350. Si tenemos partes móviles expuestas, mínimo a 3 metros. Si la parte es fija expuesta, por lo menos debemos estar a 1 metro de la baja tensión, ¿cierto? Si somos personas que tenemos un conocimiento de la electricidad, ya podemos estar más cerca, pero los que no conocemos debemos, por seguridad, estar respetando prácticamente todas estas distancias. Por decir algo, en 15 kilovoltios a 36 kilovoltios, 3 metros de distancia. Ya cuando hay 500 kilovoltios a 5.8 metros de distancia. Ya si somos personas calificadas o tenemos todo el estudio correspondiente, podemos acercarnos para realizar trabajo. Esto son distancias de aproximación seguro de personas que de pronto no conocen la electricidad. También tenemos distancias de personal no especialista. Mira,
Distancias aisladas menores a 1000 voltios, que es prácticamente la baja tensión, es todas las tensiones menores a 1000 voltios, 0.4 metros. Entonces, a estas distancias por lo menos debemos estar nosotros identificando determinada red eléctrica, si es baja tensión, si es media tensión o si es alta tensión. Tenemos para redes mayores a 230 kilovoltios por lo menos 8 metros. Por eso yo les decía al inicio, que las distancias de la red de tensión entre la de alta tensión, entre el conductor más bajito al suelo, por lo menos debe tener 15 metros para poder que circule los carros, los vehículos, las personas, sin tener ninguna afectación por acercamiento a las redes eléctricas. Este dibujo también lo trae el RETIE, donde habla de que personas no calificadas únicamente si están acompañadas por personal calificado. Entonces, si tenemos redes eléctricas cerca, deberíamos tener personal calificado para que se nos indique cómo actuar frente a esa situación y que nos dé la prevención correspondiente al mismo. Ya aquí tenemos personal calificado, personal que tiene estudios en electrotecnia y electricidad y conoce los riesgos. Y ya acá en el límite, ya cuando va a trabajar con tensión, entonces es personal calificado, que tenga elementos de protección personal para trabajo con partes esterilizadas y que tenga una autorización requerida. Esto de autorización requerida se llama en el RETI que debe estar habilitado para poder hacer esa situación. Entonces, es importante conocer las distancias que debemos tener nosotros frente a las redes eléctricas. Nos dice, según el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE y teniendo en cuenta que frente al riesgo eléctrico, la técnica más efectiva de prevención siempre será guardar una distancia respecto a las partes energizadas, puesto que el aire es un excelente aislante, pero si rompemos la distancia de seguridad, podemos tener un arco eléctrico, una inducción eléctrica, sin ni siquiera haber hecho contacto con la red. Por eso es importante tener en cuenta estas distancias, 2.3 metros, 1.7 metros. Y además, como hablábamos en la anterior charla, es qué parte de mi cuerpo, qué elemento va a extender mi cuerpo, lo va a prolongar para no disminuir estas distancias. También recordemos que el hierro, que el cobre, que el aluminio y que el agua son conductores de electricidad. Entonces, por eso es importante saber qué llevamos en nuestras manos, dónde estamos, qué tenemos al entorno para no tener redes eléctricas cerca. Entonces, es importante. El mensaje aquí es el respeto a las distancias de seguridad frente a las construcciones. Tanto el que va a realizar una construcción de una red como el que va a realizar una construcción de una edificación, de un predio, de una casa, de lo que se vaya a construir prácticamente. Entonces, ¿qué decimos o cómo se debe cumplir la norma? La norma frente al RETIE se debe cumplir. Si yo tengo una casa, un predio de un piso y al lado tengo la red, ¿cierto? Tengo la red porque ya se construyó el urbanismo, se construyó todo, se aprobaron todos los servicios públicos eléctricos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo debo respetar esta distancia de seguridad. ¿Y qué debería hacer? De 2,30 metros. ¿Y qué debería hacer? Pues debería construir el segundo piso, el tercer piso, de tal forma que no invada esta distancia de seguridad. ¿Qué encontramos que se hace? Encontramos que tenemos la red, tenemos la casa del primer piso, por las necesidades que sean, se quiere construir el segundo piso.
Y entonces el segundo piso lo empezamos a construir, ¿cierto? Ya haciendo un volado de 50 centímetros, 60 centímetros, hasta 1 metro se hacen los volados, hasta de más, ¿cierto? Con el fin de ganar espacio en el segundo piso y va quedando más grande la casa. El tercer piso nos salimos otro poco. El cuarto piso ya nos salimos y ya a cuánto quedamos de la red eléctrica, ¿ya? Entonces, estas construcciones no deberían hacerse. No deberían hacerse porque cuando lleguen a un determinado piso van a entrar o van a disminuir o no van a respetar las distancias de seguridad de 2,3 metros de distancia entre la red y el predio. Puede pasar lo siguiente, puede ser que construyó así y tuvo mucho cuidado y no pasó nada. Pero puede pasar también que está construyendo, ¿cierto? Y de pronto no detecta el peligro, no hace el peligro por hacer esta situación, entonces pueden ocasionarse los accidentes correspondientes a trabajos en los predios, en las casas, ¿cierto? Entonces, esto es importante, respetar las distancias de seguridad. Esto no se debería hacer. ¿Cómo mitigar la peligrosidad de la electricidad? Es importante utilizar herramientas de análisis de riesgo como los análisis de trabajo seguro ATS, los cuales se realizan en sitio y por las personas que ejecutarán la labor para identificar, valorar y generar planes de acción para el control de los peligros. Aplica las 5 reglas de oro para trabajar con la electricidad. Las reglas de oro son los 5 pasos necesarios para desenergizar en forma correcta una instalación eléctrica. Todos son importantes y deberemos seguir este orden para trabajar correctamente, evitando así situaciones de riesgo. Veamos. Regla número 1. Corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Para anular todas las fuentes de tensión que puedan alimentar la instalación en la que se operará, deberemos efectuar la apertura de los circuitos de cada uno de los conductores, con interruptores y seccionadores a ambos lados del mismo, que aseguran el cierre intempestivo, como así también el del alumbrado público si lo hubiera. Regla número 2. Bloqueo y traba de los aparatos de corte. El paso siguiente es bloquear y trabar los aparatos de corte en posición de apertura o cierre, según el tipo de trabajo. Es importante que para finalizar este paso, señalicemos el lugar con un cartel de prohibición de maniobras. Llegamos a la regla número 3. Comprobación de ausencia de tensión. Para comprobar la ausencia de tensión, contaremos con un dispositivo que mide los distintos niveles de tensión y a su vez la ausencia de esta. Lo colocaremos en un punto lo más cercano posible al de corte y en cada uno de los conductores. Seguimos avanzando y llegamos a la regla número 4, puesta a tierra y en cortocircuito. Una vez efectuada la descarga de la instalación, colocaremos la puesta a tierra y en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y el de alumbrado público si existiera. Solo falta la regla número 5, señalizar la zona de trabajo. Para señalizar la zona de forma adecuada, deberemos contar con los carteles de prohibición y peligro, señalizando la zona donde trabajaremos. El objetivo es evitar errores en su identificación y no penetrar en zonas colindantes con tensión. Una vez que cumplimos correctamente con las 5 reglas de oro, podemos empezar a trabajar. Al finalizar el trabajo deberemos retirar la señalización de prohibición o peligro, retirar la puesta a tierra y en cortocircuito y realizar la reconexión restituyendo la energía. Siguiendo paso a paso las 5 reglas de oro, podremos trabajar con seguridad y sin riesgos para nuestra vida y la de nuestros compañeros. Recuerden estas 5 reglas y a trabajar seguros. Valida y verifica las distancias de seguridad con el cableado eléctrico.
Identifica las diferentes condiciones del entorno como elementos deteriorados, equipos defectuosos, falta de conexión a tierra, uso de instalaciones provisionales como definitivas, conexiones ilegales, instalaciones eléctricas no reglamentarias, materiales utilizados, etc. Las personas que desempeñan tareas con electricidad deben estar debidamente protegidas por los elementos de protección personal de acuerdo con el tipo de tensión a manipular. Recuerda que para las actividades laborales se requiere el uso de elementos de protección personal y para el caso particular de actividades eléctricas se necesitan unos específicos. Un elemento de protección personal es un equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador con el fin de protegerlo de uno o varios riesgos. Estos proporcionan una barrera entre el riesgo eléctrico y la persona. La selección, uso, cuidado e inspección del equipo son aspectos claves que ayudan a tu seguridad. De encontrarlos en mal estado, no debes utilizarlos y debes gestionar su reposición o reparación en el menor tiempo posible. Para el personal expuesto a riesgo eléctrico, la ropa utilizada debe ser confeccionada en material 100% algodón, sin accesorios metálicos. Sin embargo, cada empresa apoyada en las normas técnicas debe realizar un estudio en arco eléctrico. Con respecto a su inspección visual, se deben verificar las costuras de la prenda y posibles rupturas. A estas prendas no se les debe hacer modificaciones y/o ajustes con respecto a su diseño original. Cuando se realicen actividades en instalaciones eléctricas, los operarios deben llevar guantes de algodón, seguidos por los guantes dieléctricos y finalmente los guantes de protección mecánica. Sirven para absorber la humedad, son más cómodos y seguros, son los que van directamente sobre la mano del trabajador. Antes de cada jornada de trabajo y de cada operación, los guantes aislantes deben ser sometidos a una prueba de porosidad por inyección de aire. A los guantes dieléctricos se les debe ensayar su rigidez dieléctrica en laboratorio, mínimo 2 veces al año. Sirven para protección mecánica del guante dieléctrico, por ejemplo de pinchazos, rayaduras, perforaciones, etc. El calzado debe ser elaborado en cuero o piel, transpirable, flexible y duradero, con forros internos que tengan propiedades de absorción de humedad para mantener el pie seco y fresco. La puntera debe ser en material aislante, resistente al impacto y segura. La plantilla termoformada para dar comodidad al caminar y anticlavos. La entresuela debe ser completa, de poliuretano. La suela de hule, acrílico nitrilo, absorbente de impactos y dieléctrica. El calzado dieléctrico se debe examinar para detectar mal estado o deterioro considerable, al evidenciar rupturas, filtraciones de agua o cuando haya recibido una descarga eléctrica. La reposición se realiza al presentar la bota en mal estado. Este es un elemento de protección personal y no debe hacer parte de la dotación de ropa de trabajo. La vida útil de este calzado es de 1 año promedio. Sin embargo, puede sufrir desgaste prematuro por altas temperaturas, ataque químico o piso dañado, entre otros. Confeccionadas en 100% de algodón, sin elastómeros y sin elementos metálicos. Normalmente tienen lentes claros en policarbonato con tratamiento 4C, protección ultravioleta, antiempañante y antirrayadura. Para su limpieza es recomendable lavarlas a mano únicamente con agua y secarlas a la intemperie. Se sugiere evitar limpiarlas con productos químicos, papel o textiles. Con respecto a la inspección visual, verifica la estructura del elemento de protección, examina el soporte de la nariz y las patas para su inclinación y analiza la montura para detectar rayaduras. Estos visores protegen al trabajador frente a arcos eléctricos que se puedan generar en algunas operaciones como la suspensión y corte de suministro de la corriente. Casco dieléctrico. Debes inspeccionarlo todos los días antes de su uso para detectar signos de deterioro, rayones profundos, desgaste del tafilete y daño en los elementos de ajuste en la cabeza. Además, debes examinarlo cuando sospeches que pudo haber sufrido algún daño. Todo casco que haya recibido un impacto severo debe ser retirado de servicio. Hay 2 tipos de casco dieléctrico. Tipo 1, para impacto sobre cabeza. Tipo 2, para impacto sobre cabeza y laterales. Y tenemos cascos de 3 clases. Clase C,
No protege contra riesgo eléctrico. Clase G, para trabajos hasta 2200 voltios. Clase E, para trabajos hasta 20.000 voltios. Siempre debes realizar tu trabajo con los elementos de protección personal establecidos en la matriz para cada cargo. Úsalos siempre, hazles la inspección diaria preoperacional y manténlos en excelente estado. De un buen conocimiento y uso de los elementos de protección personal dependerá tu seguridad y salud. Contamos con tu compromiso del cuidado de la vida. Si tienes en cuenta estas recomendaciones, harás una gran diferencia entre la vida y la muerte cuando de riesgo eléctrico se trata.